Con eso entonces vamos a empezar. Todos, por favor, registrarse en el chat de Zoom con su apellido, nombre y registro y encienda un rato su cámara, ¿ya? Para la asistencia visual. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me dicen si se logra ver lo que estoy compartiendo. Tenga. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ciclo completo, pero antes de iniciar esto vamos a hacer un aparato más para recordar, ¿ya? Y luego vamos a entrar con ciclo completo. Bien, vamos entonces con el ejercicio de la siguiente manera. En este siguiente ejercicio me dice lo siguiente. En una tobera entra vapor a 30 bares y 320 grados centígrados y sale a 15 bares y una velocidad de 535 metros sobre segundo. El flujo másico es de 8.000 kilogramos por hora, depreciando la velocidad de entrada considerando que el flujo es adiabático. Calcula la entalpía de salida, la temperatura de salida en grados Celsius y el área de salida de la tobera en centímetros cuadrados. Me está pidiendo entonces la entalpía de salida, la temperatura de salida y el área de salida. Entonces, en base a esto, ya habíamos hecho ejercicio de tobera. ¿Cuál es la función principal de la tobera? Recordando la anterior clase. ¿Cuál era la función? ¿Qué hacía una tobera? ¿Para qué yo instalaba? Sin pena, no pasa nada si se equivoca. Lo que hacía la tobera en sí es aumentar la velocidad del fluido. Entonces gana energía cinética. Recuerden en física 2, principio de caudal. ¿Qué me decía el caudal? Que el caudal de entrada era igual de salida y directamente el caudal dependía de la sección y de la velocidad. A una sección mayor, una velocidad menor. A una sección menor, una velocidad mayor. Y debido a que la sección era menor y aquí mayor, había mayor presión y aquí menor presión. Decaía la presión. De acuerdo a los cuerpos rígidos, la presión iba a golpear, iba a caer la presión por el paso del fluido por esta tobera. Su función principal de una tobera, decae la presión y aumenta la energía cinética. En este caso me dice que el flujo es adiabático, entonces quiere decir que esta tobera no genera calor. Cuando me diga adiabático, calor cero. Ahora, de datos me está dando la presión de 300 kilopascales, una temperatura 1 de 320 en las condiciones iniciales. Me da el flujo másico de 8.000 kilogramos por hora y me da la presión 2 de salida de 1.500 kilopascales. Fíjense que esto es lo que estaba en bares, lo transformé a kilopascales. En un bar existe 100 kilopascales. Y me da la velocidad de salida de 535 metros sobre segundo, que es lo que me está dando en sí el ejercicio. ¿Qué debo recordar? Que los volúmenes específicos son distintos, tanto en la entrada y en la salida, de acuerdo a sus propiedades, que la presión 1 es mayor que la presión 2, que la sección 1 es mayor que la sección 2, pero mi velocidad 1 es menor que la velocidad 2. Aquí tengo el punto del estado 1 y el punto del estado 2. Se encuentran al mismo nivel, por esa razón no hay energía potencial, no gana ni pierde energía potencial, se mantiene. Y de base a los datos que yo tengo, debo de determinar las condiciones de estados. Tengo la presión y temperatura, son dos datos que yo puedo ingresar a tabla, entonces con aquello yo puedo realizar el ejercicio para determinar las propiedades en este punto.
Entonces vamos a determinar el estado 1, todas las propiedades que hay en este punto de estudio. Y vamos a ver, presión 1, 3000 kilopascales y la temperatura 1, 320. Tengo presión y temperatura, donde mi fluido es agua. ¿Con cuál ingreso? ¿Con presión o temperatura? A tabla. ¿Con qué se ingresa? Temperatura. Si el fluido es líquido, se da preferencia siempre a la presión. En el caso de los gases se trabaja con temperatura. En el caso de los líquidos, con presión. No se olviden nunca, eso es una regla. ¿Ya? En este caso, entonces voy a tener presión y temperatura. A tabla yo debo ingresar con presión y buscar la temperatura de saturación para esta presión. Entonces voy a entrar con 3000 kilopascales. Voy a ingresar a tabla con 3000 kilopascales. Esta es la tabla de termo. Y vamos a buscar donde esté agua saturada con la presión de 3000. Y aquí está la tabla de agua saturada, pero con temperatura. Yo debo ingresar donde la primera columna sea presión. Entonces voy a buscar donde la primera columna sea presión. Aquí está. Y busco los 3000 kilopascales. Aquí está. Para 3000 kilopascales voy a tener que la temperatura de saturación es 233,85 grados centígrados. Entonces voy a copiar ese valor, 233,85 grados centígrados. Y agarro y comparo con la temperatura de dato. Mi temperatura de dato es 320 y la de saturación es 233. ¿Cuál es mayor, la temperatura de dato o la temperatura de saturación? La temperatura de datos. Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, ¿en qué condición va a estar la sustancia? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. Si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, va a ser vapor sobrecalentado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y como es vapor sobrecalentado, yo debo ingresar a tabla con presión y temperatura a la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces voy a ingresar con estas dos propiedades a la tabla de vapor sobrecalentado que voy a ingresar. Entonces ingreso a la tabla de vapor sobrecalentado con presión de 3 megapascales. Aquí está. 3 megapascales. Y voy a buscar 320. No tengo 320, tengo 300 y 350. ¿Qué debo hacer si no tengo para 320? Si no tengo esos valores. ¿Qué se hace? Interpolación. Se interpola. Entonces vamos a interpolar en 300 y 350 los valores de volúmenes específicos y los valores de entalpía. En este caso vamos a hacer primero con los volúmenes específicos. Para interpolar ya les enseñé la forma manual, pero también les enseñé con la calculadora. ¿Qué van a hacer entonces en la calculadora? Van a poner MODEN, la opción 3, la opción 2, y van a poner las variables independientes y luego las variables dependientes. ¿Cuál sería mi variable independiente? Sería la temperatura, y mi variable dependiente sería el volumen específico. Entonces voy a poner la temperatura que yo tengo, 300 y 350. Ya está. Y a su costado los valores de volúmenes específicos que le corresponden. 0,08118. Ahí va el primero, igual. Y el segundo, que sería 0,09056. Y le doy igual.
Una vez rellenado, aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5, la opción 5, y aquí adelante voy a colocar el valor de temperatura que yo deseo, que es para 320. Y le doy igual. Y ese volumen sería mi volumen específico para la presión de 3 megapascales y a la temperatura de 320. 0,084932. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces voy a copiar este valor y anotarlo. Para 320 voy a tener mi volumen específico 0,0, fíjense que es el mismo, 84,932. Hago lo mismo con las entalpías. Vamos a ver si nos sale el mismo valor que tengo acá. Vamos a determinarlo. Entonces vuelvo a hacer lo mismo, interpolo para 320, ¿cuánto va a ser el valor de entalpía? De vuelta, model, la opción 3, la opción 2, y coloco mi variable independiente que serían las temperaturas, 300, 350, y los valores de entalpía correspondientes. 2994.3 y 3116.1. Y ahí aprieto lo siguiente. AC, la opción Shift 1, la opción 5, la opción 5 y la temperatura correspondiente, 320. Y de esa manera determino el siguiente valor, que mi entalpía para la temperatura de 320 grados centígrados y a la presión de 3 megapascales va a ser 3043,02. Y vamos a ver si es el mismo valor. 3043,02. ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda? ¿Todo claro? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Perfecto, entonces. Bien, entonces ya con eso ya interpola y ya tengo los valores. Una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer entonces? Ya tengo entonces en mi estado 1 las propiedades, tanto presión, temperatura, como también volumen específico y entalpía. Ahora que tengo mi estado 1, voy a aplicar el balance de masa para este sistema. En sistemas abiertos voy a aplicar balance de masa y balance de energía. Uno para ver cuántas entradas y cuántas salidas yo tengo en el dispositivo. La misma cantidad de flujo que yo estoy ingresando tiene que salir por el otro lado. Todo lo que entra tiene que salir. Y en base a eso voy a analizar también las funciones de cada equipo. Y en el balance de energía voy a ver qué función cumple. En este caso, este aparato, ¿cuántas entradas y salidas tiene? Uno y ¿Cuántas uno. entradas y una salida? Una y una, ¿no? Una entrada y una sola salida. Entonces mi flujo másico de entrada tiene que ser igual al de salida. Mi flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Todo lo que ingresa tiene que salir. Un ejemplo de esta tobera podría ser el pico de un grifo, que lo que hace es reducir la salida, el tamaño. ¿Para qué? Para que aumente su velocidad, para que tenga un mayor alcance. Otro ejemplo podría ser un embudo también con función de una tobera. En este caso lo vamos a hacer de esa manera. Que la sumatoria del flujo másico entrante es igual a la sumatoria del flujo másico saliente. Entra 1, sale 2. Entonces voy a tener que el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Ahí ya tengo entonces determinado el balance de masa. Y yo sé que el flujo másico es igual a 1 sobre el volumen específico por el área por la velocidad. Tanto para el 1 como para el 2. Si yo quiero para el 1 va a ser lo mismo, solamente que cambiaría de cuenta de ser 2, sería 1. Entonces aquí voy a tener flujo másico 1, volumen específico 1, área 1, velocidad 1. Ahí está. Tanto para
el flujo de salida como para el flujo de entrada. Y como los flujos básicos de salida y de entrada son iguales, se mantiene. Aplico el balance de energía. En el balance de energía yo voy a tener calor menos el trabajo es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la variación de energía interna más el trabajo de flujo. En este caso, el flujo siempre va a estar en constante movimiento, va a entrar y va a salir. Entonces sí va a haber un trabajo de flujo. Y ese trabajo de flujo más la variación de energía interna es equivalente a la variación de entalpía. En este aparato, el estado 1 y el estado 2 se encuentran al mismo nivel. No hay diferencia de altura. Al no haber diferencia de altura, no hay energía potencial. Su energía potencial va a ser cero. Segundo, el sistema es adiabático. Si es adiabático, no hay transferencia de calor. Entonces, el calor va a ser cero. Y tercero, como este volumen no se va a deformar, se mantiene su volumen que tiene, entonces no va a haber un trabajo mecánico, solamente va a haber el trabajo del fluido. Entonces, en este caso, el trabajo mecánico va a ser cero. Ahí lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Que la variación de energía cinética va a ser equivalente a menos la variación de entalpía. O al revés, que la variación de entalpía va a ser igual a menos la variación de energía cinética. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces para este caso? La variación de entalpía es H2 menos H1. La entalpía final menos la entalpía inicial. Va a ser igual a menos un medio, si aplico la variación de energía cinética, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para poder resolver el ejercicio? Saber las condiciones que me está dando. Me dice, en la tobera entra vapor de agua 30 bares y 320 grados centígrados y sale a 15 bares a una velocidad de 535. El flujo másico de 8000. Despreciando la velocidad de entrada, ¿qué quiere decir? Que yo considere que mi velocidad de entrada es cero. Y despreciando y considerando que el flujo es adiabático, que el calor es nulo. Entonces, si mi velocidad de entrada es cero, entonces lo voy a anular. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la entalpía de salida menos la entalpía de entrada va a ser igual a menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado. La velocidad 2 es dato. Ya tengo entonces ese valor. Ahora, no tengo H2 ni tampoco H1. Pero H1 lo puedo determinar porque ya lo encontré aquí, analizando el estado 1. Y ya tengo mi entalpía 1. Entonces, aplicando la primera ley de la termodinámica, voy a tener que despejar la entalpía 2. Esto que está con negativo pasa al otro lado con positivo. Y voy a tener que la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1 menos un medio de la velocidad 2 al cuadrado. Mi entalpía 2 va a ser igual a la entalpía 1 que vale 3043,02 kilojoules sobre kilogramos menos un medio de mi velocidad 2, que sería 535 metros sobre segundos, elevado al cuadrado. Voy a reemplazar y me va a dar un cierto valor. Ahora, ¿qué debo recordar? Esto está en kilojoule sobre kilogramos. Esto está en metros cuadrados segundo cuadrados. Recuerdo, la conversión de un kilojoule sobre kilogramo equivale a 1000 metros cuadrados segundo cuadrados. Voy a reemplazar esta regla de 3 simple para poder determinar en las mismas unidades, en kilojoules sobre kilogramos. Reemplazo y me No dice... tiene la cámara cerrada. ¿Qué le dijiste? Ahora, una vez que ya reemplace la conversión que voy a tener acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Todo esto, hice esta conversión para llevar a kilojoules sobre kilogramo. Entonces lo que hago es sumar directamente ya con todo este valor de conversión y mi entalpía 2 va a ser igual a 2899,9 kilojoules sobre kilogramos. Me dicen si les sale ese valor.
¿Le salió? Sí. Perfecto. Entonces Sí. ya tengo aquí mi entalpía 2, que es la entalpía que determiné aplicando la primera ley de la termodinámica al aparato que en este caso sería la tobera. Ahora, determino mi estado 2 porque necesito encontrar todavía más variables. ¿Qué variables necesito determinar? Primero lo que me pedía la entalpía de salida, ya la encontré. Ahora me falta la temperatura de salida y el área de salida. Entonces continuamos. Entonces, ya determinada la entalpía 2, voy a entrar al estado 2. Para el estado 2 yo tengo la presión de 1500 kilopascales y voy a tener el segundo dato que sería la entalpía, porque recién lo acabo de encontrar, que sería 2899,9 kilojoules por kilogramo. ¿Qué debo hacer entonces yo? Voy a ingresar a tabla de saturación con la presión de 1500 kilopascales y voy a buscar el HF y el HG para 1500 kilopascales y ver si mi entalpía está entre medio o es mayor que la entalpía de vapor. Entonces voy a ingresar a tabla con 1500. La tabla de saturación del agua con 1500. Para 1500 voy a tener mi entalpía de líquido saturado 844,55 kilojoules sobre kilogramos y mi entalpía de vapor saturado, que sería el HG, 2791. Ahora, mi entalpía de vapor saturado es 2791. 2791. ¿Es mayor o menor que la entalpía de dato? Menor. Menor. Entonces mi entalpía de dato es mayor que la entalpía de vapor. Si eso pasa, el estado sería vapor sobrecalentado. Entonces, ¿qué debo hacer para determinar ese estado? Entrar a la tabla de vapor sobrecalentado con presión y buscar este valor de entalpía. Entonces vamos a hacer aquello. Voy a ingresar con 1500 kilopascales, si fuera en megapascales sería 1.5. Entonces vamos a entrar a eso. Vapor recalentado con esa presión. Fíjense que aquí no tengo para 1.5, sino para 1.4 y para 1.6. ¿Qué debo hacer en ese caso si yo no tengo? Interpolar. Interpolar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces voy a entrar de acuerdo a los valores. Para 1.4 y para 1.6, yo tengo los valores de temperatura de acuerdo al valor de entalpía que yo tengo, que sería 2899. Entonces voy a determinar aquellos valores. Primero, ¿qué debo hacer para aquello? Tengo que determinar tanto la temperatura y como también el volumen específico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a determinar de acuerdo a esos valores. Voy a buscar, entonces, para 1.4, para 1.6, pero primero voy a buscar para la temperatura que yo voy a tener. Para 1.4, ¿cuánto vale su volumen específico? Para 1.6, ¿cuánto vale su volumen específico? Para 1.4, ¿cuánto vale su temperatura? Y para 1.6, ¿cuánto vale su temperatura? A este valor de entalpía. 2 veces tengo que interpolar más adicional. Entonces, ¿qué van a hacer? Voy a buscar el valor de acuerdo al valor de la entalpía. Fíjense que mi valor de entalpía es 2899, 2803 y 2900. Entonces va a estar entre medio de estos dos valores. Entonces voy a encontrar, de acuerdo a esto, su volumen específico y su temperatura. Entonces primero determinemos la temperatura para este valor. ¿Cómo lo harían para determinar el valor de la temperatura? Si yo quiero para 200 y algo. Aquí lo voy a anotar para que lo tengamos, ¿ya?
Lo voy a anotar en texto. Aquí está. El valor de la entalpía que yo tengo en el ejercicio. Ahorita vamos a ver, antes que vuelva a cerrar esto. Aquí. Lo voy a anotar este valor. $2,899.9. Bien. Entonces lo que voy a hacer es anotar ese valor y con ese valor voy a interpolar para determinar los demás valores. Y vuelvo acá. Y esto lo voy a jalar. Lo vuelvo a dar, seleccionar, lo voy a correr acá. Ahora sí. Ese es mi valor de entalpía y con eso voy a determinar la temperatura para la presión de 1.4. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a ingresar con mi calculadora, la que tiene normal ahí. Y voy a poner lo mismo, ¿no? La interpolación. Aprieto modo en la ecuación número 3, la opción 2. Aprieto mis variables independientes. ¿Cuál sería mi valor de variable independiente? En este caso sería la entalpía. 2,803. Aquí está el primero. Y el segundo sería 2,927,9. Y al otro lado, los valores correspondientes, ¿no? Que sería el valor de la temperatura, que mi valor de temperatura para esos valores son 200 y 250. Entonces anotamos aquellos valores. Y 250. Pero igual, aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5, la opción 5. Y adelante de esto voy a colocar el valor que yo tengo acá, que es 2,899.9. Y le doy igual. Y me sale 238.79. Vamos a ver si nos sale lo mismo. Y está. 238.79 grados centígrados. Hasta ahí ya tengo el primero. Hago lo mismo para sacar el siguiente, para la presión de 1.6, de acuerdo al valor de la entalpía. Ahora ustedes lo van a sacar ese valor. Entonces voy a entrar con 1.6 y va a estar 2,857, que es su inmediato inferior, y 2,919 su inmediato superior. Entonces va a ser la temperatura de 225 y de 250. Entonces, interpolen este valor de entalpía que está dentro de este rango. ¿Cuánto sería la temperatura para la presión de 1.6? Sáquenlo, por favor. Necesitará bien 241.9. Y ahí está, 241.95. Le sale ese valor, ¿cierto? Sí. Bien, ya tengo entonces la temperatura de A y la temperatura de B. Ahora con eso voy a interpolar y sacar mi temperatura 2.
Vuelvo a hacer lo mismo. Aprieto modem, la opción 3, la opción 2. Mis variables independientes ahora serían las presiones. 1.4 y 1.6. Y de aquí voy a transponer los valores de temperatura, 238,79 y el otro valor que sería 241,95. Y le doy igual. Aprieto AC, la opción Shift 1, la opción 5, la opción 5. Y ahora mi variable independiente sería la presión, que sería 1.5. Y con eso tengo que obtener mi temperatura 240,37. ¿Se entendió cómo salió ese valor? Sí. Perfecto. Entonces ya tengo mi temperatura 2, que es lo que me pedía el inciso B. Entonces, una vez teniendo eso, ya tengo mi temperatura 2. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero ahora con los volúmenes específicos. Entonces tengo que hacer de vuelta el volumen de A, el volumen de B, y luego que determine esos volúmenes, determino mi volumen 2. Eso es lo que debo aplicar. A ver, háganlo para este volumen y este otro volumen. Entonces, ¿qué hago para aquello? Tengo este valor de entalpía, ahora pero mi variable serían ya no temperaturas, sino volúmenes específicos. Lo mismo acá. Para este primero yo le voy a hacer y luego ustedes hacen para el siguiente. Para este, vuelvo a apretar modem, opción 3, la opción 2, mis variables independientes, en este caso serían los valores de entalpía, sería 2803.0 y 2927.9. Esto igual. Y a sus valores correspondientes al costado, ¿no? De volúmenes específicos. En este caso sería 0.1433, ¿no? Ahí está. Este está de 40, 30. Ahí está. Y el otro valor que sería 0.1635,6. Y aprieto AC, Shift, la opción 1, la opción 5, la opción 5, y adelante de esto coloco el valor de mi entalpía de datos, que sería 2899.9. Y le doy igual. Y voy a tener mi volumen específico de A, que en este caso sería el volumen específico para 1.4, que sería 0.15. Vamos a ver si ese es el mismo valor que yo acabo de encontrar. 0,1589,50,896, redondeando. Ahí está. Hago lo mismo para el otro, para la presión de 6. Ahora ustedes háganlo esto y me dicen si les sale el mismo valor. Tengo estos valores de entalpía y estos valores de volúmenes específicos. Sáquenlo, por favor.
¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le sale? Estos valores de entalpía y estos volúmenes específicos. Aquí está el valor de la entalpía independiente. 0.13. Ya, vamos a ver. 13 y qué más. 0.13. 0.39, creo. Ya, vamos a ver si es lo mismo. Ahí está. 0,13901. ¿Te sale ese valor? Sí, eso es. Perfecto. Y una vez que ya tengo esto, ya tengo determinado el volumen específico de A y el de B, entonces determino mi volumen específico 2 para 1.5. Vamos a ver si sale lo mismo. Tengo que demostrarlo, ¿no? Entonces aplico MODE en la opción 3, la opción 2. Coloco mis variables independientes, que ahora serían las presiones, que sería 1.4, y sería la presión de 1.6, y sus valores correspondientes de volúmenes específicos, 0.15, 89, 6, y el otro valor que sería 0.13, 901. Y ya con eso determino el valor correspondiente. Todo lo que es AC, Shift, la opción 1, la opción 5, la opción 5, y adelante de eso le pongo la presión de 1.5. Y ya con eso debo tener el valor 0,14898. Y aquí está el mismo valor. ¿Se entendió cómo se saca esos valores? ¿Se entiende o hay alguna duda? Si hay alguna duda, preguntan nomás, no tengan pena. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien, entonces ya tengo determinado mi volumen específico y mi temperatura 2. La temperatura 2 es lo que me pedía, ya lo determiné. Ahora no me pide mi volumen específico 2, lo que me pide es el área 2. Entonces, ¿qué hago? Que el flujo másico 2 es igual a 1 sobre el volumen específico 2 por el área 2 por la velocidad 2. De aquí yo voy a despejar el área 2. Entonces este volumen específico que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esta velocidad que está multiplicando pasa a dividir. De esa manera yo tengo despejado mi área 2. Entonces reemplazo que mi área 2 va a ser igual al flujo másico 2. ¿Cuánto vale el flujo másico? Que también ya lo tengo determinado acá. 8000 kilogramos por hora. ¿Qué hago? Hago la conversión. Llevo esto que está en hora a segundos y estos kilogramos lo mantengo. En una hora, ¿cuántos segundos hay? 3600. 3600. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Estos 8000 lo debo dividir entre 3600. ¿Cuánto le va a dar 8000 dividido entre 3600?
¿Cuánto le sale? Oh, punto 22. Ahí está. Y ya lo tengo en kilogramos sobre segundo, el flujo másico. Entonces ya con eso vuelvo aquí abajo. El flujo másico que yo tengo es 2,22 kilogramos sobre segundo. Mi volumen específico 2 lo acabo de encontrar, 0,14898 metros cúbicos sobre kilogramos. Y la velocidad 2 es dato que ya había nacido del anterior ejercicio, 535 metros sobre segundos. Y ahora fíjense, segundo con segundo se van, metro con metro de acá se me van, kilogramos con kilogramos se va. Entonces me va a quedar metros cuadrados. Y me va a dar que el área 2 va a ser igual a 6,18 por 10 al exponente menos 4 metros cuadrados. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Perfecto. De esa manera termina el ejercicio que ya encontré. La sección de salida, la temperatura de salida y la entalpía de salida. ¿Qué es lo que me pedía la pregunta del ejercicio? ¿Se entendió o hay alguna duda que tengan sobre el ejercicio? Pregunten sin pena, no tengan pena. ¿No hay ninguna duda? No sé. Bien. No hay duda, vamos a hacer entonces otro ejercicio. Bien. Ya habíamos hecho algunos aparatos así por separado, ahora vamos a hacer un ciclo completo. ¿Qué es la ventaja de saber un ciclo de Rankine, por ejemplo? Que van a saber los componentes que va a tener una caldera, que sería un intercambiador de contacto de pared, va a tener una turbina, va a tener una bomba. Y ambos aparatos se deben hacer los análisis por separado, que es lo que estamos haciendo acá, digamos, para un solo dispositivo, en cambio vamos a hacer ahora para 4, o la cantidad que sea, de acuerdo al ciclo que sea. En este caso, solamente hicimos para uno. Ahora vamos a ver cómo pasa cuando se hace un ciclo completo de una máquina térmica. Por ejemplo, puede ser un ciclo de Rankine, puede ser un ciclo Stirling, un ciclo combinado, ya distinto. Que esos son los que van a ver y se van a enfrentar más adelante cuando entran a trabajar en distintas áreas. En este caso vamos a ver un ciclo de Rankine. Voy a aplicar esto. Estos son los distintos tipos de aparatos que lo hemos visto, ¿cierto? Para intercambiadores de pared. Por si un caso, lo vuelvo a explicar, si no. Esto ya lo vimos, ¿cierto? La anterior clase. ¿O me equivoco? Vamos a hacer el ciclo de Rankine. Y en base a eso ya vamos a ver. Esto. ¿Qué me dice? En un ciclo de potencia de vapor se dan las siguientes condiciones. 100 bares de presión y 520 grados centígrados a la entrada de la turbina, lo que está ingresando a esta turbinita de acá. Y 0,3 bares y el 90% de la calidad a la salida de la turbina, el estado 2, a la presión de 0,3 bares y título calidad del 90%. Tenemos líquido saturado a la presión de 0,3 a la salida del condensador. Este es el condensador. De 0,3 de líquido saturado. De presión, y me da este estado, que sería título calidad, cuando dice líquido saturado, 0. Y 100 bares a la salida de la bomba. Entonces me ingresa este líquido saturado a la bomba
y llega a una presión a los 100 bares, que es la presión inicial que teníamos hace poco. El flujo másico es de 40 kilogramos sobre segundo. Me está dando un flujo másico. Considere que la energía cinética y potencial es igual a cero. Significa que energía cinética y potencial en todo este tramo de este ciclo es cero. Determine el trabajo de la turbina. Me está pidiendo este trabajo. El calor cedido por el condensador, cuánto de calor cede al ambiente, el trabajo de la bomba que necesita para elevar la presión y el flujo calorífico que va a tener la caldera, la cantidad de calor por unidad de tiempo. Ahora, ¿qué debo saber antes de empezar? Se puede resolver, pero siempre primero tengo que tener lo que hace cada aparato. ¿Cuál es la función de cada uno de estos aparatos? Antes de resolver, tengo que saber la función. La función de la turbina siempre es que el fluido va a golpear los álabes, lo va a hacer rotar y va a hacer girar a ese eje, lo que siempre va a entregar. Va a transformar ese trabajo del fluido en un trabajo mecánico, y ese trabajo mecánico va a ir a un generador, y ese generador se distribuye a las líneas como si fuera energía eléctrica. Esa es la función de la turbina. Va a entrar vapor sobrecalentado o vapor saturado. Lo que va a hacer la turbina es expandir, que quiere decir que decaiga la presión. En una turbina siempre entra una presión alta y llega a una presión baja. La temperatura también baja y el título calidad también baja. Si aquí era vapor sobrecalentado, baja a un estado de mezcla en este caso. Siempre va a tender a bajar sus condiciones de la propiedad. Su función principal de la turbina es generar trabajo. Si la turbina es adiabática, el calor es cero. En este tipo de ciclos se va a trabajar, si no me dicen nada, como si fueran adiabáticas. Ahora sí. Entonces la función de la turbina es adiabático. Si es adiabático es isentrópico, que las entropías son iguales según la segunda ley de la termodinámica que van a ver más adelante. Pero por ahora, como tengo las propiedades, no es necesario la entropía. En este caso, la turbina siempre va a generar trabajo. Segundo, el condensador es un intercambiador de contacto de pared, que ya lo hemos visto anteriormente. En los intercambiadores de pared o cualquier intercambiador trabaja isobáricamente. ¿Qué quiere decir? Que no cambia la presión permanece constante. Fíjense que la presión 2 es la misma que la 3, porque trabaja isobáricamente. La presión de entrada de este fluido es la misma que va a salir por acá. Todos los intercambiadores de calor trabajan isobáricamente. En este caso es de pared. Va a haber un fluido que va a ingresar y va a salir, y va a haber otro fluido que va a ingresar y va a salir. Pero ese ya puede tener otra presión, porque los fluidos no se van a llegar a mezclar. El intercambio de calor que va a haber va a ser a través de las paredes, y a través de ese calor de las paredes, este que va a enfriar, el otro va a ganar. Lo que pierde el uno, gana el otro. Transferencia de calor. Eso es lo que suele pasar en este caso. En este caso el calor va a descender. Lo que quiero es condensar. Cuando hablo de condensar, lo que voy a hacer es transformar al líquido totalmente. Por eso que dice líquido saturado, en condiciones de saturación. De eso directamente ya sale el calor. Entonces debo enfriar. Este calor sale desprendido hacia el ambiente. Ahora sí. ¿Cuál es la función de la bomba? Es un aparato mecánico que lo que va a hacer es elevar la presión. ¿Cómo lo hago que eleve la presión? Directamente dándole un trabajo. Si yo no le doy un trabajo, esto no va a elevar la presión. Para que eleve esta presión, tiene que haber un trabajo. ¿Debido a qué? Va a variar la presión, pero hay algo que va a mantener constante. Toda bomba, cuando se trabaja con fluidos líquidos, el líquido tiene una propiedad que es netamente de los líquidos. Los líquidos son incompresibles, no se pueden comprimir. Por esa razón que el volumen de este se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que el volumen específico de entrada va a ser el mismo volumen específico de salida.
Mi volumen específico 3 va a ser igual que el volumen específico 4. Permanece constante. ¿Qué es lo que varía? La presión. Entonces, para el trabajo de la bomba que yo le voy a realizar es para elevar la presión a la misma condición del fluido. La bomba es adiabática, no genera calor. En este caso, cuando no me lo dice, se asume que es adiabática. Y en este caso, si la presión si es adiabática, las entropías de entrada y de salida son iguales. En este caso, lo vamos a trabajar sin tomar en cuenta la segunda ley. Vamos a trabajar con volúmenes específicos y con las presiones dadas, tanto de entrada como de salida. Ahora sí, de esta bomba, que sería el estado 4, cuando sale al líquido comprimido, pasa de un líquido saturado a líquido comprimido. Y ese líquido comprimido, debido a que se elevó y se comprimió el fluido, al elevar la presión a 100 bares, va a ingresar a una caldera. Esa caldera es también un intercambiador de calor, pero en este se le agrega calor o combustible para elevar la temperatura del fluido que se desea calentar para llevar a vapor sobrecalentado en este caso. Entonces lo que va a hacer es la misma función de acá. Fíjense que el estado 4 y el estado 1 son la misma presión porque es un intercambiador de calor. Trabajan isobáricamente, la misma presión de entrada y la misma presión de salida. No va a cambiar la presión. La presión 1 es igual a la presión 4. Segundo, va a haber otro fluido que va a entrar seguramente con otra presión y lo que va a hacer es la transferencia de calor a través de las paredes. Eso es lo que hace el calor de entrada, porque es un fluido de mayor temperatura que va a ceder calor al de menor temperatura, que en este caso sería nuestro ciclo de potencia. Ahora, fíjense algo, que el fluido, ¿qué pasa con el flujo másico en todas las etapas? ¿Cuántas entradas tiene la turbina? ¿Cuántas salidas tiene la turbina? Una y una. ¿Cuántas entradas tiene el condensador en el análisis y cuántas salidas tiene? 2 y 2. 2 y 2, pero en este caso los fluidos no se mezclan, ¿cierto? Entonces voy a Sí. tener este fluido 2 que va a ser igual al 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. ¿Cuántas entradas y salidas tiene la bomba? 1 y 1. Una y una. ¿Y la caldera? Lo mismo que el condensador, ¿no? Tiene 2 entradas y 2 salidas, pero este fluido no se va a mezclar. Va a tener la misma entrada. Esta entrada va a ser la misma salida para este. Entonces, el flujo másico para todos, ¿qué pasa? ¿Es el mismo o no es el mismo? El mismo. Es el mismo. Entonces, cuando yo analizo ciclos completos, así como este, que en el cual tiene una sola entrada y una sola salida, en todos los aparatos sigue siendo el mismo fluido, no es necesario que aplique balance de masa, porque va a ser el mismo. Con eso ya no me evita ese cálculo. Pero sí es necesario encontrar los balances de energía para cada aparato. Pero antes de determinar los balances de energía, necesito determinar las propiedades en cada uno de los estados. Mi estado 1, mi estado 2, mi estado 3 y mi estado 4. Eso es lo primero que yo debo saber al momento de resolver un ejercicio. Primero lo que voy a hacer. Primero saber el problema, entenderle y en base a eso, todo el funcionamiento que debo obtener para obtener la respuesta. Ahora sí. Vamos con el estado 1 primero. Para el estado 1 yo tengo una presión de 100 bares y una temperatura de 520. Aquí tengo mi estado 1. 100 bares que yo tengo acá en pascales sería 10 megapascales. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? En un bar hay 100 kilopascales. Y en 100 bares, ¿cuántos kilopascales hay? 10. 10 megapascales, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para mi estado 1 yo voy a ingresar
Como tengo presión y temperatura, ¿con qué se ingresa? ¿Temperatura o presión? A tabla. Presión. Con presión. Debido a que el fluido es agua, un líquido, entonces directamente voy a entrar con presión y voy a buscar la temperatura de saturación. Vamos a ver si es esa. Voy a entrar con presión. Aquí está. Mi temperatura de saturación, 311 grados centígrados. 311 grados centígrados. Mi temperatura de dato es 520. ¿Cuál es mayor, la temperatura de dato o la temperatura de saturación? De dato. De dato. Y si la temperatura de dato es mayor que la de saturación, ¿en qué estado está la sustancia? Vapor sobrecalentado o recalentado. Si mi temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, el estado va a ser vapor recalentado, sobrecalentado o sobresaturado, que es lo mismo. Entonces, yo voy a ingresar con tabla, con presión y a esta temperatura y voy a determinar mi entalpía 1. Vamos a ver. Vapor recalentado a 10 megapascales y 520. 10 megapascales. No hay para 520. Hay para 500 y 550. ¿Qué debo hacer entonces? Necesito para 520. ¿Cuánto va a ser el valor? Debo de interpolar. Interpolen estos valores de entalpía con estos valores de temperatura. ¿Cuánto me va a salir el valor de entalpía deseado? Para la temperatura de 520. Sáquenlo. ¿Le salió? ¿Cuánto le sale? ¿Lo sacaron? Bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso? Ustedes tienen que interpolar entre la temperatura de 500 y 550 los valores de entalpía para 520. Entonces lo que van a aplicar es modo en la opción 3, la opción 2. Colocan los valores independientes, que en este caso serían los valores de temperatura, que sería 500 y 550. Y sus valores correspondientes de entalpía, que sería 3375.1 y 3502,0.
1502. Ahí está. Una vez rellenado, apretan a C, la opción Shift, la opción 1, la opción 5, la opción 5, y directamente colocan el valor de la temperatura a 520. Y ya con eso ya tienen el valor determinado. 3425.86 sería mi entalpía 1. Vamos a ver si es lo mismo que acabamos de encontrar. 3425.86. ¿Se entendió de dónde sale ese valor? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Ya tengo entonces mi estado 1. Voy con el estado 2 cuando sale de la turbina. Cuando salga de la turbina voy a tener la presión de 30 megapascales y un título de calidad de 0.9. Ese 0.9 que me está dando, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me indica? ¿Qué es X en termo? No puede ser. Sí o sí lo tienen que saber esto. X viene a ser el título de cantidad, la cantidad de masa de vapor que hay en el sistema, en este estado. En este estado me está diciendo que el 90% es vapor. Me dice que el 90% que hay en este estado es la masa de vapor. Y solamente el 10% es líquido. Entonces tiene que haber una mezcla bifásica de líquido más vapor. Entonces va a haber un estado de mezcla. Entonces el título de calidad va a ser mayor a 0, pero menor a 1. Y eso es lo que está pasando. Es mayor a 0, 0.9 es mayor a 0, pero menor a 1. Entonces me da la condición de mezcla. Y al ser la condición de mezcla, lo que me está indicando que esta presión se vuelve la presión de saturación. Y si esta presión es la presión de saturación, mi temperatura 2 de dato va a ser la temperatura de saturación a esta presión. Eso es lo que me indica este título de calidad. Fíjense que con solamente este valor ya supe varias cosas. Entonces determino para la presión de 30 que tengo acá, kilopascales, cuánto es la temperatura de saturación. Para 30 kilopascales de presión en la tabla de saturación. Para 30 kilopascales, mi temperatura de saturación es 69,09. Ahí está, 69,09. Y eso ya sería mi temperatura 2. Como es mezcla, entonces yo tengo que sacar los valores de entalpía de líquido saturado y de vapor saturado en esta presión. Para 30, mi entalpía de líquido saturado es 289.27 y mi entalpía de vapor saturado 2624.6. Ahí está, 2089.27 y 2624.06. Kilojoules sobre kilogramos, los valores de entalpía de líquido y de vapor saturado. Una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que hago? Determine el título calidad en función de la entalpía de datos menos la entalpía de líquido saturado sobre la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. Como ya tengo el título calidad, esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar, quedándome que la entalpía 2 va a ser igual a la entalpía de líquido saturado más el título calidad por la diferencia de entalpía, la entalpía de vapor menos la entalpía de líquido saturado. Entonces reemplazo mi entalpía de dato, que sería mi entalpía 2, va a ser igual a la entalpía de líquido saturado, 289,27 kilojoules sobre kilogramos, más el título calidad 0.9, por la entalpía de vapor 2624.06,
menos la entalpía de líquido saturado, 289.27 kilojoules sobre kilogramo. Como son las mismas unidades, se pueden sumar. Sumo y me va a dar que la entalpía 2 va a ser 2390,58 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Bien, ya con eso ya tengo mi entalpía 2, mi estado 2, y ya tengo también mi estado 1. Ahora voy al estado 3, cuando sale del condensador. Entonces, cuando salga del condensador, voy a tener la misma presión, pero en un estado de líquido saturado, donde el título de calidad es 0. Entonces, ¿qué voy a saber entonces en el estado 3? Como la presión es de 30 kilopascales y el título de calidad es de 0, está en condiciones de saturación, porque es líquido saturado. Al ser líquido saturado en estado de saturación, mi presión 3 es la presión de saturación y mi temperatura 3 es la misma que la temperatura 2 porque está en la misma condición de saturación. Pero mi valor de entalpía en mi volumen específico solamente van a ser la entalpía de líquido saturado y el volumen específico de líquido saturado, porque el 0% de vapor tiene directamente. Todo lo que hay ahí es solamente presencia líquida, no hay vapor. Entonces lo que hago es lo siguiente. Entro a los 30, mi volumen específico de líquido saturado 0,0, 1022 metros cúbicos sobre kilogramos, y mi entalpía de líquido saturado 289.27 kilojoules sobre kilogramo. Esos valores voy a copiar. Ahí está. 289.27 kilojoules sobre kilogramo, mi entalpía 3, que sería la entalpía de líquido saturado, y mi volumen específico 3, que es el volumen específico de líquido saturado, 0,0, 1022 metros cúbicos sobre kilogramo. Ahí está. Ya determiné mi estado 3. Ahora para mi estado 4, yo tengo la presión de 10 megapascales, y lo que voy a saber es que es una bomba, y en la bomba trabaja isocóricamente, que quiere decir que los volúmenes 3 y 4 son iguales, que es igual al volumen específico del líquido saturado. Entonces ya tengo ese dato. Mi volumen específico 4 es igual al 3, que vale 0,0 1022 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Hasta aquí se ha entendido la tabulación de los datos o hay alguna duda? Sí, está claro. Perfecto. Una vez que ya tengo esto, ¿qué debo hacer? Aplicar los balances de energía por aparato. Entonces voy a aplicar el trabajo de esta turbina. Entonces aplico el balance de energía. Analizamos la turbina aplicando el balance de energía de 1 a 2. Calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Habíamos dicho que la energía cinética y potencial son despreciables, son 0. Y como no me dice nada la turbina, entonces directamente el calor es 0 porque va a ser adiabático. Entonces voy a tener menos el trabajo de la turbina igual a la variación de entalpía. Y la variación de entalpía es la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Por este negativo, multiplico por un menos 1 y cambia la posición. El trabajo de la turbina va a ser la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Y mi entalpía 1 es dato, que vale 3425.86 kilojoules sobre kilogramos. Ahí está. Y mi entalpía 2 también es dato, 2390,58. 2390,58. Ambos en kilojoules sobre kilogramo. Y me va a dar el trabajo de la turbina, la diferencia de esos dos valores.
que va a ser 1035,28 kilojoules sobre kilogramos. Me dicen si les sale ese valor. Sí. Sí, sale. Y ya con eso ya tengo el trabajo de la turbina. Ya determiné una de las preguntas que me pedía el problema. El trabajo de la turbina, ya lo encontré. Ahora el calor cedido del condensador, entonces tengo que aplicar balance de energía en el condensador. Condensador, balance de energía de 2 a 3. Ingresa 2, sale 3. Aplicamos. Calor menos el trabajo es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Como es el condensador intercambiador de calor, nunca va a generar trabajo. El trabajo es nulo. No hay energía cinética potencial porque dijimos que se despreciaba. Son cero. Entonces voy a tener que el calor del condensador va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces voy a tener que la variación de entalpía siempre va a ser salida menos entrada. H3 menos H2. Y H3 lo tengo de dato. H3 vale 289,27 kilojoules sobre kilogramo. Aquí está. Y H2 también es dato. 2390,58. Menos 2390,58. Y eso le va a dar menos 2101,31 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si le sale ese valor. Sí, sale. Y ya, ¿qué me representa este signo negativo y este signo positivo, tanto en la turbina como el condensador? Cuando el trabajo sale del sistema, positivo; cuando el trabajo ingresa, negativo. Cuando el calor sale del sistema, negativo; cuando el calor ingresa, positivo. Lo contrario, al revés, ¿no? Fíjense que la turbina, cuando sale es positivo; cuando sale el calor es negativo, lo contrario de la turbina. Cuando la bomba ingresa al trabajo, va a ser negativo, y cuando ingresa calor al sistema, va a ser positivo. Ahí está. Eso me representa estos dos valores, el negativo y el positivo. Trabajo positivo porque genera el trabajo del fluido hacia el exterior, es una ganancia. En cambio aquí es una pérdida porque tengo que enfriarlo y hay una pérdida de calor del sistema hacia el ambiente. En la bomba sería lo siguiente que me está pidiendo, el trabajo es realizado por la bomba. Aplicamos el balance de energía de 3 a 4. Entra 3, sale 4 en la bomba. Y necesito saber cuánto de trabajo debo darle para elevar la presión hasta 100 bares. ¿Cuánto es lo que tengo que dar acá de trabajo para elevar la presión? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar calor menos el trabajo de la bomba es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Cinética y potencial son despreciables, son cero. Y el calor es adiabático, en este caso la bomba va a ser cero. Entonces menos el trabajo de la bomba es variación de entalpía. Y la variación de entalpía es entalpía de salida menos entalpía de entrada. H4 menos H3. Por este signo negativo cambia la posición. Entrada menos salida. H3 menos H4. Y el trabajo de la bomba necesito determinarlo. El H3 es dato, pero el H4 no. Entonces no puedo aplicar directamente para encontrar este trabajo de la turbina. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Pues la bomba tiene una fórmula particular para encontrar el trabajo. Que el trabajo de la bomba, este es un formulario por si acaso, lo voy a pintar de amarillo, para que ustedes sepan identificar que es una fórmula específica. Que este trabajo de la bomba es igual a menos el volumen específico, como habíamos dicho, es isocórico, el volumen permanece constante, el volumen específico por la diferencia de presión,
la presión de salida menos la presión de entrada. P4 menos P3. El volumen específico 4 es el mismo que el 3, y el volumen específico 3 ya lo tengo, y el 4 también. 0,0 1022 metros cúbicos sobre kilogramo, que ya lo tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer entonces? Igualo que trabajo de la bomba con el trabajo de la bomba. Mi trabajo de la bomba es H3 menos H4, e igualo y reemplazo por este valor. Entonces, H3 menos H4 va a ser igual a menos el volumen específico 4 por la diferencia de presión, presión 4 menos la presión 3. Y de aquí determino entonces que mi H4 lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado. Esto que está aquí restando pasa a sumar. Y esto que está restando pasa a sumar al otro lado. Y voy a tener que H4 va a ser igual a H3 más el volumen específico 4 por la diferencia de presión. Presión 4 menos la presión 3. Y reemplazo los valores. Mi H4 va a ser igual entonces a mi entalpía 3. Mi entalpía 3 que vale 289.27 kilojoules sobre kilogramo, más el volumen específico 0,0 1022 metros cúbicos sobre kilogramo, por la diferencia de la presión, sería 10.000 kilopascales menos 30, diré 10.000 kilopascales menos 30 kilopascales. Y eso me va a dar que la entalpía 4 va a ser igual a 299.46 kilojoules sobre kilogramo. Me dice si le sale ese valor. ¿Le sale? ¿Lograron sacar este valor de la sumatoria de todo esto? Sale. Perfecto. Entonces mi Sí. H4 va a ser igual a 299.46. Y ya con eso recién lo voy a reemplazar acá, que el trabajo de la bomba es H3 289.27 menos el H4 que acabo de encontrar, 299.46 kilojoules sobre kilogramos. Y ya con eso tengo el trabajo de la bomba, menos 10,19 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale. Entonces, ya tengo entonces el trabajo de la bomba. Entonces aplico lo que me estaba pidiendo la pregunta. ¿Por qué me sale negativo? Porque el trabajo está ingresando. Si el trabajo ingresa al sistema es porque tengo que darle un trabajo exterior sobre el sistema. Ahí está. En este caso es una energía que se está perdiendo porque yo le tengo que dar. Entonces ahí voy a tener el trabajo de la bomba. ¿Qué me falta? El flujo de calor de la caldera. Quiero saber el flujo calorífico de esta caldera, que es por la unidad de tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí voy a aplicar un balance de energía justamente ahí. Balance de energía de 4:1. El calor, en este caso va a ser el flujo calorífico de la caldera menos la potencia de la caldera, va a ser igual al flujo másico por la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial.
Energía cinética y potencial son cero porque son despreciables, como dice el ejercicio. Y mayormente siempre va a ser cero en estos casos de ciclo. En este caso, no genera trabajo porque no va a haber, en este caso, la potencia en un intercambiador de calor, como la caldera. Entonces, el flujo calorífico va a ser igual al flujo másico por la variación de entalpía. Y la variación de entalpía es salida menos entrada. Entonces, salida es 1, entrada es 4. El flujo calorífico va a ser igual al flujo másico H1 por menos H4. Y reemplazo. Flujo calorífico 40 kilogramos sobre segundo. La entalpía 1, 3425.86, que lo tengo acá, justo al inicio. Ahí está, 3425.86. Ahí lo tengo. Menos la entalpía 4 que acabamos de encontrar, 299.46 kilojoules por kilogramo. Reemplazando voy a tener que el flujo calorífico va a ser igual a 125.056 kilojoules sobre segundo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale igual. Bien. Y ya tengo ahí el flujo calorífico, que es lo que me pedía la pregunta en sí. Hasta ahí ya terminaría el ejercicio. Pero yo voy a poner en duda lo que he hecho. Me voy a cuestionar y puede ser que lo haya hecho mal. ¿Cómo yo puedo saber que si yo lo que acabo de hacer está bien o está mal? Para saber si lo que yo hice está mal, me voy a basar en el principio de conservación de la energía. ¿Qué me dice el principio de conservación de la energía? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma o se transfiere en otro tipo de energía. ¿Qué quiere decir? Que toda la energía que ingrese es equivalente a lo que tiene que salir. ¿Qué ingresa acá? Calor y trabajo. ¿Qué sale? El trabajo de la turbina y el calor del condensador. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que yo si sumo el calor de la caldera más el trabajo de la bomba, me tiene que dar el mismo valor la sumatoria del calor del condensador más el trabajo de la turbina. Porque yo estoy analizando el principio de conservación de la energía. Para que este ejercicio esté bien hecho, se debe cumplir esa condición. Vamos a poner en prueba entonces. Entonces vamos a poner en prueba lo que acabamos de decir. Para aquello no necesito el flujo calorífico. Lo que necesito es el calor. Y recuerdo que el flujo calorífico es igual al flujo másico por el calor. De aquí yo voy a despejar el calor, que va a ser el flujo calorífico sobre el flujo másico. 125.056 kilojoules sobre segundo sobre 40 kilogramos sobre segundo. Y le va a dar que el flujo de calor va a ser 3.126.4 kilojoules sobre kilogramo. Me dicen si les sale ese valor. Sí, sale todo. Una vez determinado esto, hago lo que acabo de decir. Cuestionar y ver si lo que acabo de hacer está bien. Cuando hago esas sumas son valores absolutos, no hay signo negativo, todos son positivos. El trabajo de la turbina más el calor del condensador. Trabajo de la turbina, ¿cuánto me salió? Fíjense. 1035.28. 1035.28. El calor del condensador, ¿cuánto me salió? 2111
2101,31. 2101,31. Tiene que ser igual al calor de la caldera, que es 3126,4, más el trabajo de la bomba, 10,19. 10,19. Haga la sumatoria acá y le va a dar 3136,59. Y lo mismo, si ustedes suman a este lado, le va a dar lo mismo. Me dicen si le sale lo mismo, por favor. Sí, sale lo mismo. Es una igualdad. Entonces se cumple. Entonces yo lo que acabo de hacer está bien. Ahora, si no le hubiera salido igual, ¿qué significaba? ¿Qué significaba si no hubiera salido igual? Que estaba mal. Que estaba mal, correcto. Si no me sale esa igualdad, es porque yo me he equivocado en sacar un dato. Entonces ustedes tienen que saber entonces que si no me sale la igualdad, le he pelado en algo, tengo que agarrar y mirar en donde me he equivocado para corregir ese error. Ahora, eso es como una demostración de lo que yo acabo de hacer. Significa que está bien. Ahora, pero aparte de la pregunta y aparte de hacer la prueba, voy a pasar un poquito más y voy a aplicar el rendimiento de mi máquina que tengo aquí, que en este caso sería este ciclo de potencia de vapor. Quiero saber cuánto es el rendimiento de este ciclo de potencia de vapor. ¿Cómo yo puedo saber cuánto es el rendimiento o la eficiencia? A través de lo siguiente, que estas son las ecuaciones que se aplican. Incluso lo van a aplicar para la segunda ley. Que el trabajo neto es igual al trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Pero también lo puedo determinar que el trabajo neto va a ser igual al calor de la caldera menos el calor del condensador. Y mi rendimiento no es nada más que el trabajo neto sobre el calor de la caldera o el calor de la fuente caliente. Entonces voy a tener, también lo puedo hacer, que el rendimiento va a ser 1 menos el calor del condensador sobre el calor de la caldera. ¿De dónde nace eso? No es que aparecen por arte de magia. De aquí mismo, fíjense. Habíamos dicho que el trabajo neto es igual también al calor de la caldera menos el calor del condensador. Fíjense que está aquí arriba. Trabajo neto, calor de la caldera menos el calor del condensador. Use. Y si yo agarro esto de acá y lo pongo, lo puedo sacar el denominador para ambos. Y voy a tener el calor de la caldera sobre el calor de la caldera menos el calor del condensador sobre el calor de la caldera. Calor de la caldera sobre el calor de la caldera me va a quedar la unidad. Por eso es 1. Menos el calor del condensador sobre el calor de la caldera. De ahí nace. Cualquiera de esto ya puedo determinar el rendimiento. Entonces voy a sacar el rendimiento a través del calor. 1 menos el calor del condensador. El calor del condensador ya lo tengo acá también. Aquí arribita lo tengo. 2101,31. 2101,31.
Y el calor de la caldera es 3126.4. Y le va a dar que el rendimiento, la eficiencia de esa máquina va a ser de 0,3279. ¿Qué me indica eso? El 32,79% es lo que se está obteniendo de potencia útil de ese ciclo. Eso es lo que me quiere decir esa eficiencia. Que quiere decir que toda esa producción de trabajo, de flujo y demás, lo que yo voy a llegar a ocupar es esto, en la distribución. ¿Se entendió o hay alguna duda sobre esto? El signo negativo del calor de la caldera, ¿no? Del calor del condensador no se ocupa. No se ocupa porque aquí se trabajan con valores absolutos, que quiere decir positivos. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. De nada. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O se entendió bien? Si hay alguna duda, pregunten nomás, no tengan pena. ¿Hay alguna duda? ¿O se entendió bien? Bien, si se entendió bien, está bien, perfecto entonces. Para la próxima clase, ya no lo quiero sobrecargar mucho. Le voy a hacer otro ciclo de esto, pero con proceso isoentrópico, donde las entropías sean iguales. Y voy a hacer otro ejercicio de ciclo de refrigeración, porque en este caso esto es un ciclo de una máquina térmica, en pocas palabras. Ahora yo necesito un ciclo para un sistema de refrigeración. En el ciclo de vapor, como tenemos acá, el sentido siempre va a ir, como lo tenemos acá, de 1 a 2, de 3 a 4, en este sentido. Pero en sistema de refrigeración es al revés, gira al sentido contrario. Cuando yo hablo de estos sistemas de máquinas térmicas, como este sistema de ciclo Rankine, hablamos de lo que es una central térmica de vapor, que esto mayormente se instala para la generación de energía, como tenemos, por ejemplo, lo que es la CRE y demás. Hay distintos tipos de ciclos. Hay de ciclo combinado, hay de turbina de gas, de vapor, ciclo distinto, hasta de diésel. Lo que hacen transformar esa energía mecánica en una energía eléctrica, ¿no? Pero antes de convertirse en energía mecánica hay a través de un proceso termodinámico de combustión, de proceso de vapor y demás. Eso es lo que se aplica a la termo para generar. Lo que se hace es generación de energía. Eso se basa en lo que es la termodinámica. Ahora, cuando hablo de la parte del sistema de refrigeración, lo más lógico. Un equipo de refrigeración que ustedes conozcan, lo más común, ¿cuál sería? Una heladera. Ya, podría ser una heladera, está bien. ¿Qué más? Aire de la cocina de la casa. Un aire acondicionado. Son los más comunes, digamos, que van a ver ustedes. Por ejemplo, cuando quieran comprar un aire acondicionado, ¿en qué lo piden? ¿De cuánta capacidad? Cuando le dicen, ¿cuánta es la capacidad que usted necesita? BTU. 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 ¿Y qué es BTU? Cantidad de energía, ¿no? Es calor. Entonces eso es lo que tienen que saber. Pero eso me lo da en sistema inglés. En el sistema internacional sería kilocalorías. Sistema inglés, BTU.
hay muchos equipos que van a estar en sistema inglés y ustedes tienen que llevar sistema internacional y demás. Por ejemplo, en medida, cuando ustedes van a comprar clavos, no van a comprar en centímetros. ¿En qué lo compran? ¿En qué medida? Pulgada. Pulgadas. Pulgada. Entonces, tienen que saber transformar distintos tipos de representación, de simbología y de tipo de sistema, ¿no? Como tenemos aquí el sistema inglés, el sistema internacional, y el sistema internacional, el sistema inglés. Por eso es bueno saber los sistemas de conversión. Es toda una ensalada. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces de todo esto de acá? En base a esto, preferí explicarle un ciclo completo, porque van a ver, ya vieron cómo es el funcionamiento de la turbina, del condensador, de la bomba y de la caldera. Ya vieron cuatro aparatos en sí. En sí fueron tres, porque la caldera y el condensador tienen la misma funcionalidad, son intercambiadores de pared, solamente que el de aquí pierde calor y el de aquí ingresa calor. Nada más. Luego en el sistema de refrigeración, esto se cambia por una doble de estrangulamiento. Creo que lo tengo por acá, si no me equivoco. O si Esto es en no, condiciones ideales, ¿no? Porque en la vida real creo que pierde un poco de energía o calor. en sí, esto es sistemas ideal, digamos. Pero en sistema real, esto va a haber, no hay nada que la turbina, por ejemplo, por el tema de lo que va a estar girando, por lo que va a estar en fricción con la máquina de los álabes, va a sufrir fricción y al tener fricción va a generar calor. ¿Estamos correctos en eso? Sí, ¿no? Por Sí, ejemplo, cuando ustedes han llenado aire de su bicicleta, utilizan un inflador. Cuando ustedes están metiéndole presión ahí para elevar la presión para que ingrese el fluido del aire a la llanta, por mucho tiempo que están inflando, ese tubo se calienta, ¿sí o no? sí, se calienta. Y eso es por la fricción misma que va a tener. Entonces lo mismo va a pasar en máquinas rotativas como la turbina, entonces lo que va a hacer es calentarse también. En lo real sí va a haber calentamiento. Entonces ya entra algunos factores, que eso también ya lo van a ver más adelante en termo 2, donde se va a ver ciclos más completos de doble expansión, de trampa de vapor y demás. Igual le El, voy a explicar todo eso. perdón, el desgaste de la turbina igual afecta, ¿no? ¿Cómo? El desgaste de los ejes de la turbina igual afecta, ¿no? Claro, pero en ese caso no se debe evitar que no haya desgaste, ¿no? Ahí ya entra lo que es el trabajo de mantenimiento y demás, ¿verdad? Porque eso tiene que ver que si un álabe está dañado va a arruinar lo demás álabes. Entonces tengo que tener siempre de repuesto y demás. Y lo mismo en el caso de la bomba, si en la bomba no está en funcionamiento, igual me puede llegar a causar y no tener este rendimiento deseado que yo tengo acá. Si no, voy a perder, digamos. Entonces voy a lograr realizar una gran demanda de energía para poco aprovechamiento de la energía que voy a requerir, digamos. Entonces no me conviene en pocas palabras. Entonces tengo que ver qué tipo de cambio debo realizar para mejorar de la potencia que voy a necesitar, la potencia útil que voy a utilizar en la transformación de energía eléctrica en este caso. Ya pueden acoplar otra turbina de doble expansión, puede ser con recalentamiento intermedio, puede ser que yo tenga una trampa de vapor para mejorar el sistema y aumentar el rendimiento, ya de muchas cosas. Hay muchos factores que pueden cambiar. Y ustedes tienen que saber, si hago ese tipo de ciclo, ¿cuál es más caro? Conectar otra turbina, conectar esto, entonces tengo que hacer también el tema del costo. ¿Se entendió toda esta parte de acá? ¿O hay alguna duda? Sí, se entendió. Perfecto. Hasta aquí lo vamos a dejar porque tampoco lo quiero sobresaturar y no los quiero lo que quiero es que capten todo esto bien y no le quede dudas. Y en base a eso vamos a seguir haciendo un poquito más. Vamos a hacer ciclo de refrigeración y otro ciclo más de esto con entropías iguales. Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios más que son de aparatos que no se hayan visto para que tengan todos los conocimientos sólidos de los aparatos del sistema. ¿Está bien?
Sí. Muy bien. Para la última asistencia, por favor, enciendan su cámara. Bien, se lo voy a mandar el link del Zoom para que ahí lo tengan todo. Ahorita voy a dejar de compartir pantalla. Creo que sí. Se lo voy a mandar el link de Facebook, donde ya está la